veníamos viendo la clase anterior de energía, conservación de la energía. Vamos a plantear un ejercicio en principio un poco más complicado de lo que veníamos viendo, pero para luego incorporar lo que es fricción o rozamiento y cómo se puede adaptar lo que es conservación de la energía incorporando lo que es un rozamiento en una superficie. No había quedado nada de tarea, ¿o sí? No recuerdo. Creo que no. Bien. Entonces vamos a arrancar con un ejercicio donde no hay rozamiento, pero sí es un poco más complicado que los que veníamos viendo porque incorpora conceptos de otras unidades y hay que recordar que es el ejercicio número 11. Así que búsquenlo ustedes. Ejercicio 4. (4b), que es la variación de energía potencial gravitatoria. Era la resta de las energías potenciales. Final menos inicial. Dígame el resultado directamente. Y vamos a controlar el resultado. A ver que busque el resultado. El planteo lo habíamos hecho, era la diferencia de energía potencial, ¿no? No hay demasiado secreto en eso. A ver que busco el resultado, a ver si lo encuentro. ¿Me dicen cuál es el resultado que les dio? ¿Nadie lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Ahí me ponen en el chat, a ver. 5,25 negativo joules. Correcto. Ese es el resultado que tiene que hacer la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Bien, así que el que no lo haya hecho, plantéelo y les debería dar 5,25 negativo. No había quedado un ejercicio completo por realizar, ¿no? Vamos a plantear el número 11. Búsquenlo ustedes, yo les voy a compartir pantalla. El ejercicio número 11, que ahí están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Un carro de 1000 kilogramos avanza horizontalmente y sin rozamiento sobre un carril con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Según se muestra en la figura, en la posición A. Acá donde comienza el ejercicio. A continuación entra en un lazo vertical de 4 metros de radio. Como una vuelta al mundo, digamos. Lo que nos pregunta en el punto A es la fuerza que ejerce el carril sobre el carro al pasar este por el punto B. Tenemos el punto B y con conceptos de energía, conservación de la energía, tenemos que calcular cuál es la fuerza que ejerce el carril sobre el carro, utilizando G como 10 metros sobre segundo cuadrado. Hay gente que me está pidiendo entrar. Luego, dice en el punto B, si lleva el carro la suficiente velocidad en el momento A para alcanzar el punto más alto del lazo, que sería C. O sea, con conceptos de energía también, tenemos que determinar si el carro que
tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo en el momento A, va a llegar a lo más alto del lazo, que es el momento C. ¿Bien? Si la velocidad que tienen en A es suficiente para llegar a C. Todo esto sin rozamiento sobre la superficie. ¿Bien? Vamos a hacer el planteo inicial y me gustaría que ustedes puedan hacer por lo menos los planteos o discutir los planteos si tienen dudas, retomando conceptos del movimiento circular. ¿Bien? Les voy a dejar compartir y vamos a pasar a la hoja si hacemos el planteo. Bien. Decía el ejercicio entonces. Vamos a hacer el diagrama en primera instancia. Tenemos el momento A, el carro está acá, el momento B, que va a tener una velocidad de subida, y el momento C, que posiblemente, eso lo tenemos que corroborar, tenga una velocidad hacia la izquierda. Acá tiene una velocidad hacia la derecha de 10 metros sobre segundo. ¿Bien? La masa del carro es de 1000 kilogramos. Y tenemos un lazo vertical que tiene un radio de 4 metros. Bien. Para el momento A, para el punto A, perdón, el punto, el ítem A, lo que tenemos que calcular es la fuerza que ejerce el carril sobre el carro. Si el carro en el momento B va a estar de esta manera, como si le hacemos las rueditas, acá no se las hice, va a estar así, ¿no? Acá vendría el lazo, ¿no? Para determinar cuál es la fuerza que ejerce el carril sobre el carro. Esto es lo que tenemos que determinar. ¿Qué otras fuerzas hay si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre en ese punto? Para que quede el diagrama de cuerpo libre. ¿No iría fuerza de gravedad? No exactamente la fuerza de gravedad, pero sí tiene que ver con eso, el peso. Que es el peso. El peso del carro. Tendríamos esas fuerzas en este momento aplicadas sobre el carro. El carro tiene esas fuerzas. Si vamos a la unidad anterior, que era de las leyes de Newton, ¿a qué es igual esta fuerza? Por lo menos en el eje horizontal, en el eje, ¿qué fuerzas tenemos y a qué es igual? Fuerza, entonces, que es la única que hay, la sumatoria de esas fuerzas. A masa por aceleración. A masa por aceleración. Bien. ¿Y qué tipo de aceleración es si estamos en un lazo y apunta hacia adentro del lazo? Eso es... La Centrípeta. Centrípeta, muy bien. Aceleración centrípeta. ¿Y a qué es igual la aceleración centrípeta? Velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Y esta velocidad tangencial, particularmente para este ejercicio, es la velocidad que va a tener en B, en el momento B, ¿no? Esa velocidad en B al cuadrado sobre el radio. Entonces, para determinar esta fuerza, vamos a necesitar la masa que la tenemos, el radio que la tenemos y la velocidad en el momento B. ¿Cómo podemos determinar la velocidad en el momento D con los conceptos que vimos en esta unidad? No hay rozamiento, podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Energía que hay en el momento A va a ser igual a la energía que hay en el momento B.
¿no? Acá tenemos una velocidad, por lo tanto, va a haber una energía cinética, y en A también tenemos energía cinética, y en B además le vamos a tener que agregar la energía debido a la altura con respecto al suelo. Traten de hacer ese planteo y en unos minutitos lo corregimos. ¿Se entiende el por qué tenemos que calcular la velocidad de B? Y cómo llegamos a fuerza igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Está claro? Sí, ¿Hay sí. dudas con eso? Se entiende. Bien, entonces, si hay alguien que tenga dudas, por favor, hable, así lo podemos resolver. Traten de resolver energía de A igual a energía de B para determinar la velocidad del carro en el punto B. Y así, posteriormente, determinar cuál es la fuerza. ¿Pudieron determinarlo? ¿Pudieron despejar la velocidad de B? ¿Alguien lo pudo hacer? Profe, a mí me da 30 metros sobre segundo, no sé si está bien. A mí 2.8. No, ninguno de A los mí dos. 4,65. Ese sí, 4 con algo daba. 4,5, puede ser 4,6. Vamos a ir un poco más atrás.
¿cómo hicieron el planteo? En energía de A, ¿qué energías pusieron? La cinética. La cinética en A y alguna otra. No estamos sobre el suelo, por lo tanto no hay energía potencial gravitatoria, ni tampoco hay resorte, por lo tanto tampoco hay energía potencial elástica. Solo la energía cinética. Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Alguien puso otra? No. Bien. Energía en B. La energía en B, ¿qué pusieron? Velocidad tiene. Perdón que no escuché que hable justo. No, que iba a decir cinética y gravitatoria. Bien, energía cinética en B más energía potencial gravitatoria en B. Vamos a reemplazar por las ecuaciones correspondientes. Un medio de masa, velocidad de A al cuadrado es igual a un medio de masa, velocidad de B al cuadrado más masa por aceleración de la gravedad por la altura en el punto B. Bien. Yo voy a reemplazar por los valores. Era 1000. Velocidad de A era 10 metros sobre segundos al cuadrado. Velocidad de B la tenemos que calcular. Masa G decía que usemos 10, ¿no? Y la altura era de el radio, que sería 4 metros. Tenemos todos los valores excepto el valor de velocidad de B, que es lo que tenemos que despejar. Y ahí despejamos y te da 4,5, me da a mí. Hasta ahí está bien el planteo que hicieron. Profe, ¿podría Sí. mostrar el despeje? Porque lo planteé igual y no me dio. Bien, Sí, a ver, yo también lo planteé igual y no me dio. bien. Entonces vamos a hacerlo por parte al despeje. Díganme cuánto da esto. ¿Cuánto sería la energía que hay en A? 50.000. Perdón, ¿cuánto? 50.000. 50.000 joules. ¿Cuánto da esto? Acá sería 500 kilogramos. Velocidad B al cuadrado. Más. Eso da 40 por 1000. 40.000 debe ser, ¿no? Esto lo pasamos restando. 50.000 menos 40.000 va a quedar. Vamos a escribir directamente 10.000 joules. Es igual a 500 kilogramos por velocidad de B al cuadrado. Y acá hacemos velocidad de B. Sería 10.000 sobre 500. 10.000 joules sobre 500 kilogramos. Y hay que pasar cuadrado. Entonces quedaría raíz cuadrada de eso. 10.000 sobre 500 raíz cuadrada. Eso le da 4, ¿cuánto? 5. 4,47 y algo tengo acá. Sí, profe. Eso, 4,47. 4,47 metros sobre segundos. ¿Encontraron el error aquellos que tenían el mismo planteo y les dio diferente resultado? Sí, profe, yo había pasado Sí, sí. mal el 500. Bien. A lo mejor la compañera que le había dado diferencia usó 9,8, que le había dado 4,6. Sí, usé 9,8, no me di cuenta que decía 10. Bien.
4,47 metros sobre segundo. Pero ese no es el resultado que nos pide el ejercicio. El ejercicio en el punto A nos pide cuál es la fuerza. Con esta velocidad en B podemos reemplazar acá y calcular. Fuerza es igual a la masa, que va a ser 1000 kilogramos, por la velocidad en B al cuadrado, que es 4,47 metros sobre segundos al cuadrado, sobre el radio, que es 4 metros. La fuerza entonces que tenemos ejercida sobre el carro es de 5.000, ¿no? Esto da 5. 4.995,22 me dio. Bien, 5.000 newton. ¿Por qué? Porque acá nosotros redondeamos. En realidad era raíz cuadrada de 20, ¿no? Lo que hicimos acá. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y entonces, elevar al cuadrado te debería dar 20. 20 dividido 4, 5, por 1000, 5.000. Si ponen 4.995, 4.996, está bien también. Es un error de redondeo. 5.000 newtons es la fuerza que ejerce el lazo, el carril, sobre el carro. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se Bien. entiende. El punto B. El punto B pregunta, voy a cambiar de hoja. Antes vamos a repasar lo que dice. Lleva el carro suficiente velocidad en A para alcanzar el punto C. Tenemos que calcular, en definitiva, qué velocidad tiene el carro en el punto C. ¿Bien? Si nos da que tiene alguna velocidad, es porque alcanza el carro al punto C y lo va a superar. Si nos da de que no tiene velocidad, quiere decir que se va a frenar antes, ¿no? ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer el planteo con la energía que hay en A igualando a la energía que hay en C, dado que no hay rozamiento. El punto B, entonces, energía en A es igual a la energía en C, donde la energía en A era la cinética, que ya la habíamos calculado, que era 50.000 joules, y la energía en C vamos a suponer que tiene una velocidad para poder calcularla, que sería energía cinética en C, más la potencial gravitatoria en C. ¿Qué altura vamos a tener en C para determinar la energía 8. potencial? 8. 2 veces el radio, 8 metros, muy bien. Energía en A es 5.000, que lo habíamos calculado anteriormente, y la energía en C, cinética en C, es de 1/2 masa velocidad en C al cuadrado, que esto es lo que tenemos que ver si existe o no existe esa velocidad, más masa por gravedad por la altura en C. A partir de esto, traten de hacer la cuenta y calcular cuánto es la velocidad en C. No era 5.000, es 50.000, estoy viendo acá. Es 50.000 joules. No se puede, profe, ¿no? No se puede, ¿qué significa en el ejercicio? El ejercicio es que no se puede. El carro no No alcanza velocidad alcanza el suficiente. punto más alto de C. Sí, No se porque puede, ¿por qué no se puede? Porque la energía potencial gravitatoria son 80.000 joules, si no calculé mal.
Y 80.000 joules es mucho más grande que la energía de A, la mecánica de A. Matemáticamente, en la cuenta, ¿cómo queda eso? Te queda raíz todavía- negativa. Exacto. Se queda raíz de un número negativo. Eso en los reales, como estamos trabajando, en el conjunto de números reales, no existe esa solución, ¿no? Por lo tanto, no hay velocidad en C. Esa indefinición de raíz negativa te está diciendo de que no es posible resolver con el modelo de conservación de la energía mecánica la velocidad que tiene el carro en el punto C. Lo que se traduce es de que no existe esa velocidad, por lo tanto el carro no llega nunca al punto C, se va a frenar y va a caer antes, digamos, va a llegar a un punto donde se va a frenar antes de llegar al punto C. La energía que tiene inicialmente el carro en A no es la suficiente para llegar al punto C. Vamos a hacer el planteo matemático para aquellos que no les quedó igual o para corroborar. ¿Bien? 50.000 joules, 1/2 por 1000 kilogramos por velocidad de C al cuadrado más 1000 kilogramos por 10 por 8 metros sería, ¿no? 50.000 joules, acá nos queda 500 kilogramos, velocidad de C al cuadrado, más 80.000 joules. Pasamos restando, nos va a quedar 50 menos 80 menos 30.000 joules es igual a 500 kilogramos, velocidad de C al cuadrado. Y ahora tenemos que pasar como raíz y nos va a quedar raíz de menos 30.000 joules sobre 500 kilogramos. Y este menos nos está diciendo de que es raíz de un número negativo. Menos 60. Sí. Podemos escribirlo. Menos 60 nos va a quedar metros cuadrados, segundo cuadrado, si simplificamos joules con kilogramos. Pero lo importante acá es el signo. No importa el número que tengamos, nos va a decir de que ese signo raíz de un número negativo en los números reales, como estamos trabajando, no existe. Lo que nos está queriendo decir de que no llega a C. ¿Bien? Mediante este modelo de conservación de la energía es posible determinar estas cosas también. Ante una indefinición como esta, tiene un significado físico. ¿Bien? Estas son cosas que se le puede preguntar en los exámenes y no tienen una solución, digamos. Solamente una interpretación física, es decir, no llega. ¿Correcto? O sea, no tiene una solución numérica. ¿Está claro el ejercicio? ¿Les da todo en raíz de un número negativo? Sí, quedó Sí. claro. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a pasar entonces a agregarle fricción o rozamiento a estos ejemplos o a estos ejercicios. ¿Bien? Vamos a ir al ejercicio número 13. Con este ejercicio vamos a introducir qué pasa cuando hay rozamiento. Les voy a compartir pantalla. Un cuerpo de masa 1 kilogramo es soltado como se indica en la figura. El cuerpo se desliza a lo largo de la superficie mostrada y choca contra un resorte cuya constante elástica vale K igual a 200 newtons sobre metros, que se comprime 40 centímetros, ahí alcanzando lo que es la compresión máxima, ¿no?
calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción sobre el bloque durante su movimiento. Considere G igual a 10 metros sobre segundo. ¿Bien? Vamos a volver a la hoja, sí, vamos a hacer primero el diagrama. Vamos a poner un resorte y vamos a poner el bloque aquí. Acá en esta superficie sí tenemos rozamiento. Bien. El bloque está a una altura inicial de 2 metros. La velocidad que tiene es nula y la masa es de 1 kilogramo. La constante del resorte es 200 newtons sobre metro. Este es el momento inicial y en el momento final va a llegar hasta acá y va a comprimir un poco el resorte, que dice va a comprimir 40 centímetros resorte y se va a detener el bloque. Bien. Como lo vinimos viendo hasta ahora y lo introducimos de esa manera, el principio de conservación de la energía dijimos que se cumple siempre y cuando todas las fuerzas que actúan en ese sistema sean conservativas. Y dentro de las fuerzas conservativas no incluye lo que son las de rozamiento, las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción caen en la categoría de fuerzas no conservativas. Por lo tanto, tal como está planteado el principio de conservación de la energía, donde se iguala la energía mecánica en un momento con la energía mecánica en otro momento, no se puede aplicar. Es decir, si nosotros tomamos que este es el momento A y este es el momento B, energía en A no va a ser igual a la energía en B. O sea, no podemos plantear esto si hay rozamiento. Porque hay fuerzas que son no conservativas y no podemos extrapolar el principio de conservación cuando están presentes este tipo de fuerzas. ¿Qué pasa con esas fuerzas que no son conservativas? Toda fuerza, cuando hay un bloque en movimiento y se desplaza una determinada cantidad de metros, genera un trabajo. Y ese trabajo es lo que produce esa pérdida, en este caso de energía, que hay de A hasta B. La energía de A va a ser mayor a la energía de B porque en energía de A comienza nuestro planteo y en energía de B está la energía que va a tener el bloque en movimiento o el resorte o por la altura debido a la gravedad, pero hay parte de esa energía inicial de que se pierde debido al trabajo. El trabajo es una forma de energía y se mide en joules, como vimos, y esa parte de esa energía que está en A se va a perder y va a transformarse en otro tipo de energía. En este caso se lo va a consumir la fricción y va a llegar a B con menor energía. ¿Bien? ¿Se entiende la justificación física de por qué no se puede plantear directamente? ¿Repetirlo? La energía en A es superior a la energía en B porque durante el transcurso o durante el movimiento de A hasta B va a haber una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque hay fuerzas no conservativas y esas fuerzas no conservativas generan un trabajo y hay una transformación de energía hacia otras que no corresponden a cinéticas o potenciales. ¿Bien? Sí, entendí ahora. Gracias. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear el problema cuando tenemos presencia de esas fuerzas no conservativas o particularmente, lo que vamos a ver en esta unidad, la presencia de fuerzas de fricción? Lo que se hace es determinar cuál es el trabajo que generan esas fuerzas de fricción. Y es particularmente lo que pide este ejercicio, calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Lo que se hace es
plantear energía de A más un trabajo, el trabajo es energía, de la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la energía en B. Pero ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Dijimos de que la energía en A es superior a la energía en B y le vamos a sumar encima el trabajo de la fuerza de fricción. Ese trabajo puede ser signo negativo. Por lo tanto, se le vamos a restar, en definitiva, la energía que tiene en A, le vamos a restar el trabajo para igualarla a la energía en B. Introducimos el término de trabajo consumido por la fuerza de fricción. ¿Bien? Y el resto se plantea como lo veníamos haciendo. Nosotros en este ejercicio solamente tenemos que calcular el trabajo, pero vamos a ver en el próximo ejercicio que también podemos calcular cuál es el coeficiente de rozamiento, cuál es el desplazamiento o cuál es la fuerza de rozamiento. Ahora solamente vamos a plantear, introducimos esto y vamos a calcular cuál es el trabajo, el valor en joules que va a tener este trabajo. Planteamos como veníamos haciendo, la energía en A. ¿Qué energía vamos a tener en A? Velocidad nula, por lo tanto no hay cinética. Gravitatoria. Gravitatoria. Fuerza gravitatoria. Bien. ¿Y elástica vamos a tener? No, en B. No vamos a tener en el momento A porque va a estar en reposo. Esto acá está en una posición de reposo y no está ni comprimido ni extendido. Por lo tanto, no vamos a tener energía potencial elástica. Vamos a sumarle el término este que compensa la pérdida de energía. Igualamos energía en B. Y en energía en B, que vamos a tener una compresión, si quieren lo planteamos acá para que lo tengamos claro. Vamos a tener el bloque aquí, y desde la posición de reposo hasta la posición de que se comprimió, vamos a tener 40 centímetros. ¿Bien? Este sería el momento B. La velocidad va a ser 0. No dice nada, ¿ves? Estoy mirando el ejercicio a ver si te dice compresión máxima, pero es 0, porque si no, no tenemos la velocidad. O sea, es la compresión máxima, esos 40 centímetros. Entonces no tenemos energía cinética, la velocidad de esto va a ser 0. No tenemos energía potencial porque estamos a nivel del suelo, pero sí tenemos energía potencial elástica en B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, masa por G, por la altura en A, más el trabajo, eso lo dejamos como está, es igual a 1 medio K minúscula por la compresión al cuadrado. Masa era 1 kilogramos, G dice que usemos 10, la altura 2 metros, el trabajo lo dejamos como variable, es igual a 1 medio de 200 newtons sobre metros, por la compresión. ¿Cuánto es 40 centímetros en metros? 0,4. 0,4. 0,4 metros al cuadrado. Despejen y me dicen cuánto vale el trabajo. Menos 4. Menos 4 que Joules. joules. Bien. ¿Les da sí al resto? Sí, profe. Correcto, bien. Profe. Sí. ¿Por qué 400 centímetros, 0,4 metros? 40 centímetros, ¿no? Acá eso entendí parece un cuatro. 0, pero es Vale. la C de centímetro.
menos 4. Ese menos nos está indicando de que hay una pérdida de joules, pérdida de energía. Por eso lo planteamos con signo positivo, porque luego en el cálculo nos va a indicar de si eso es una ganancia o es una pérdida. En este caso, con el signo negativo, nos dice que se pierden 4 joules desde el punto A, desde el momento A hasta el momento B. Y esa pérdida es generada por el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Bien? La consume ese trabajo de el rozamiento desde A hasta B. ¿Correcto? ¿Alguna duda con este planteo? No, profe, por ahora no. No, ninguna duda. Bien. Entonces ya introducimos lo que es rozamiento y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora vamos al ejercicio número... A ver... El ejercicio número 6, vamos a ver, que es continuación del 5 que ya hicimos. Ahí les comparto pantalla. En el ejercicio 6 dice, suponemos ahora que la partícula de la figura anterior, recordemos cómo era el anterior, el 5. Teníamos una partícula que se transportaba sobre un alambre. En ese momento, en el ejercicio 5, consideramos la fuerza de rozamiento despreciable. Y nos preguntaba cuál es la velocidad en el punto B y cuál es la velocidad en el punto C. En el punto 6, o en el ejercicio número 6, dice de que la partícula se va deteniendo hasta llegar al reposo en el punto 6, en el punto C, perdón. Recuerdan que cuando no había rozamiento nosotros comparábamos cuál era la velocidad en A, cuál era la velocidad en B, cuál era la velocidad en C, cuál era superior, cuál era inferior, si C iba a ser superior a B, si C iba a ser superior a A. Y recuerdan de que tenía una velocidad en el punto C. Bien. Ahora el 6 plantea de que hay un rozamiento cuando se transporta esa partícula sobre ese alambre, y se va deteniendo y en el punto C llega al reposo, donde no hay velocidad. Y nos dice la longitud del alambre desde A hasta C es de 250 centímetros. O sea, el recorrido que hizo la partícula es de 250 centímetros. Lo que nos pregunta es cuál es la fuerza de fricción promedio que se opone al movimiento de la partícula. Eso lo podemos determinar a partir de incorporar el trabajo de una fuerza de rozamiento como fuerza no conservativa a lo que es conservación de la energía mecánica. Vamos a hacer el planteo en la hoja. Vamos a hacer el dibujo desde A y C solamente. El A, acá teníamos 80 centímetros. Y en C era un poco menor la altura, era 50 centímetros. Y ahora tenemos, en A la velocidad era de 2 metros sobre segundo, según lo que dice el ejercicio 5, ¿no? La masa es de 15 gramos. Y en el C nos está diciendo ahora de que la velocidad es 0. Que se detiene. ¿Bien? ¿Qué más? Y la longitud del alambre desde A hasta C, si lo estiramos, es de 250 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer el planteo de este ejercicio? Vamos a poner ejercicio 6. Energía de A no es igual a la energía en C, ¿no? La energía de A más
un trabajo dado por la fuerza de rozamiento es igual a la energía en C. Haciendo esa corrección del modelo, podemos utilizarlo. ¿Bien? ¿Qué energías tenemos en A? Cinética La cinética y la y gravitatoria. gravitatoria. Perfecto. Más este trabajo. Pero no nos está preguntando particularmente el trabajo, nos está preguntando la fuerza de fricción. ¿Bien? ¿Cómo podemos determinar la fuerza de fricción a partir del trabajo? ¿A qué es igual el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Parcialmente correcto. No es fuerza por desplazamiento, falta algo. Coseno. Por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Vamos a plantear eso. Más fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que le vamos a llamar X, por el coseno del ángulo. ¿Bien? Lo que hicimos acá es, en lugar de escribir el trabajo, escribimos su definición. Y después energía en C. ¿Qué energías tenemos en C? Gravitatoria. Potencia gravitatoria en C. Y cinética, no, porque dijimos, o el enunciado plantea, de que se detiene. Llega al punto C y se detiene. Bien, vamos a reemplazar por las ecuaciones. Un medio de masa, velocidad de A al cuadrado, más masa, gravedad, altura en A. Fuerza de rozamiento no la conocemos, el desplazamiento sí. ¿Cuál es el ángulo entre fuerza de rozamiento y el desplazamiento? Nosotros tenemos la partícula, la voy a dibujar así horizontal, como si estuviera aquí. Nosotros nos estamos desplazando hacia la derecha, este sería el X, y la fuerza de rozamiento, ¿en qué dirección actúa? Si nosotros tenemos una velocidad hacia la derecha. Hacia atrás. Hacia atrás. Y entonces sería la fuerza de rozamiento del vector fuerza de rozamiento. ¿Qué ángulo hay entre fuerza de rozamiento y X, el desplazamiento? 180. 180 grados. El ángulo que hay entre X y la fuerza de rozamiento es de 180 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 180 grados? -1. Menos 1. Entonces podemos escribir menos fuerza de rozamiento por desplazamiento. Y le cambiamos el signo, ¿no? Y esto quedaría igual a mg por I sub c. ¿Está claro? Desaparece ese coseno y se transforma en un -1 o en un signo negativo. ¿Bien? Si alguien tiene dudas, plantéelo, por favor. Seguimos. Un medio. ¿Cuánto era 15 gramos en kilogramos? 0,015. 0,015 kilogramos. La velocidad de A era 2 metros sobre segundos al cuadrado más 0,015 kilogramos. G nos dice que tomemos a 10. No dice nada, vamos a tomar 9,8 metros segundos cuadrados por la altura en A era de 80 centímetros, hay que pasarlo a metros. Eso nos da 0,8. 0,8 metros. Bien. Menos fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, eso es lo que nosotros tenemos que calcular, no lo tenemos. Por el desplazamiento, ¿cuánto era el total del desplazamiento?
según 2,5 metros. 2,5 metros, dice 250 centímetros, que lo tenemos que pasar a metros, es 2,5 metros, es igual a masa 0,015 kilogramos, G 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que sería 0,5 metros, lo voy a escribir aquí abajo, de los 50 centímetros. Bien, de toda esta ecuación, con un montón de números y unidades, la única variable que nos quedó es la fuerza de rozamiento. Bien, o la fuerza de fricción, que es lo que nos pide el enunciado. Hagan el cálculo para determinar esa fuerza de fricción. Profe, me da un número muy chico. A mí Puede también. ser menos 0,741, menos 0,0741. No me da negativo. Es positivo porque ya el negativo lo pusimos acá. Tiene que ser positivo, estamos determinando el fuerza de rozamiento, es un vector y estamos determinando la magnitud. 0,0298 tengo acá como resultado. Sí, a mí me da. Sí, eso, profe. Chequenlo. Posiblemente haya un error de un signo cuando pasaron de un lado al otro. Ese les puede quedar menos fuerza de rozamiento igual a tal cosa y después van a tener que multiplicar por menos 1 o dividir por menos 1 a ambos lados de la igualdad. 0,0298 newton es la fuerza de rozamiento que hay promedio, o sea, si nosotros consideramos la promedio, puede ser que en algún momento haya más y en otra menos, pero de punta a punta el promedio es de 0,0298 newton. ¿Bien? Profe, a mí me da 0,0644. Y habría que chequear si no hay signos ahí que pusiste mal cuando pasaste de un lado de la igualdad al otro. Te va a quedar este valor en joules, más este valor en joules, todo esto lo sumas, te va a quedar un valor en joules. Y después, esto te va a quedar otro valor en joules, que lo tenés que restar a este valor. Bien. Después, esto. Ah, sí, se encontró. Lo tenemos que pasar del otro lado de la igualdad y ahí te va a quedar positivo. Y por último, dividir el valor por 2,5. Profe, si el ejercicio llegase a pedir trabajo, ¿a esa fuerza de rozamiento lo multiplicamos por la distancia? Claro, por la distancia y por el coseno. Te va a quedar un trabajo negativo. Esto sería lo que tienen que hacer, incluido el signo. O directamente calculan el trabajo y no hacen un granulado mayor de variables, porque lo que nosotros hicimos acá es la definición de trabajo y a partir de eso pudimos determinar fuerza de rozamiento. ¿Bien? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo dice que hizo el despeje? Porque lo hice y no me dio eso. Le voy a repetir una vez más, pero lo que es despeje tienen que practicarlo ustedes, ¿no?
hicimos este cálculo en joules, más este cálculo en joules. Eso le va a dar un valor, una sumatoria en joules, hasta aquí. Esto lo dejamos sin calcular. Después, del otro lado de la igualdad, un cálculo en joules. Este cálculo le va a dar en joules. Esto lo pasamos restando y se lo restamos a lo que hicimos acá. Y esto, que está con el signo menos, fuerza de rozamiento de 2,5 metros, lo pasamos del otro lado y le va a quedar positivo esto, porque estaba restando, lo pasamos sumando. Bien, por último, estos 2,5 metros lo pasamos dividiendo y ahí les tiene que dar el resultado. Y me dio 0,13 a mí. Chequealo porque debe dar 0,0298, 0,03, dependiendo de los decimales que tomes, a lo mejor en los cuadrados, o 9,8 en lugar de 10, pero debe estar por ahí el valor. Por el signo. Seguramente cuando despejaste fuerza de rozamiento lo pasaste con el signo. Claro, está mal eso, porque está restando, lo tenés que pasar sumando. Bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. Lo busco. El 18. Búsquenlo ustedes. $18. Un bloque de 1 kilogramo se abandona partiendo del reposo en el punto A sobre una pista constituida por un cuadrante de circunferencia de radio 1,5 metros. Desliza sobre la pista y alcanza el punto B con una velocidad de 3,6 metros sobre segundos y desliza luego sobre una superficie horizontal una distancia de 2,7 metros hasta llegar al punto C en el cual se detiene. Pregunta, por un lado, A, ¿cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento sobre la superficie horizontal? Y en el punto B, ¿cuál ha sido el trabajo realizado contra la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo se deslizó desde A hasta B sobre el arco circular? Aquí nos divide, hay rozamiento en toda la superficie, pero es diferente el rozamiento que hay desde A hasta B que de B hasta C. Por lo tanto, hay que calcularlo en dos partes. Por un lado, cuál es el de A hasta B, que nos pide sería el punto el ítem B, cuál es el trabajo realizado sobre la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo se deslizó desde A hasta B, lo que nos pide es el trabajo. Y ya, en B a C nos pide no solo el trabajo, sino no tenemos que calcular el coeficiente de rozamiento. ¿Bien? El coeficiente de rozamiento lo tenemos que determinar a partir de la fuerza de rozamiento. Vamos a hacer el planteo. Primero vamos a calcular el punto B, ustedes van a calcular el punto B y después vamos a hacer el planteo del punto A. Vamos a hacer diferente el orden, para también que sea diferente el nivel de complejidad, que sea creciente. Primero vamos a calcular algo más simple, que es el trabajo, para luego calcular algo un poco más complejo, que es el coeficiente de rozamiento. ¿Bien? $18. Tenemos así. Este es el momento A. Sale del reposo, la velocidad es 0. Se desliza, llega al momento B, donde sí tiene una velocidad. Y luego llega al C, donde se detiene. O sea, la velocidad es 0 en C, ¿no? Tenemos un radio de 1,5 metros, entonces la altura que vamos a tener aquí es de 1,5 metros, ¿no? Entonces vamos a suponer de que, ahí está, este es el radio. La altura es de 1,5 metros. Bien. Y acá la distancia entre B y C es de 2,7 metros.
el punto B pasa con una velocidad de 3,6 metros sobre segundo. Y no, o creo que no me estoy olvidando de ningún dato, si no volvemos a repasar el enunciado. Pero dice un bloque de 1 kilogramo. La masa es de 1 kilogramo. ¿Se entiende el planteo? En B está quieto, se suelta, empieza a caer, adquiere una velocidad en B de 3,6 metros sobre segundos, sigue su trayectoria, hay rozamiento en esta superficie y en esta superficie, entonces se consume esa energía que tenía en B hasta que en C se detiene. Bien, vamos primero por lo más simple, que es calcular cuál es el trabajo desde A hasta B. El trabajo generado por esa fuerza de rozamiento. Hay rozamiento, hay fuerzas no conservativas, por lo tanto no podemos aplicar en forma directa el principio de conservación de la energía mecánica. Energía de A más un rozamiento, fuerza de rozamiento le vamos a llamar, o fuerza de rozamiento, AB, queda un poco largo el nombre, pero para que lo podamos distinguir, es igual a la energía en C. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Si hay alguien que está perdido, por favor, comente, así retomamos. Energía de A más el trabajo es igual a la energía en B, perdón. Vamos a calcular hasta B. No me dijeron nada ahí. Es hasta B. De A a B vamos a calcular que es el ítem B. ¿Bien? Esto acá, háganlo ustedes. Así practicamos lo que vimos recién. Nos damos 5 minutitos, lo hacemos y lo planteamos. Chequen bien el pasaje de signos cuando hagan los despejes. Profe, ¿con cuánto la gravedad? ¿Usamos 9,8? Sí, si no dice nada el enunciado, siempre usemos 9,8 metros segundo cuadrado. Y 9,8. De nada. Los compañeros ya le ponen el resultado.
Puede ser, no tengo el resultado acá y lo voy a buscar. No me da hacia. No sé si pasa que tengo la versión anterior del ejercicio, voy a controlar si están bien los valores. No, la masa es diferente. Sí, puede ser, porque me da diferente, pero tengo la masa diferente, porque... La masa que considera acá es 1. Sí, sí. Anteriormente era 2. El ejercicio el año pasado, no, el anterior, era de 2 kilogramos. Han cambiado ese ejercicio. Pero sí, puede ser, porque me da 16 y es la mitad de eso. Así que es 8. Puede ser ese valor. Esperamos un minutito más y lo hacemos el planteo acá en la hoja. Bien. Energía en A, entonces tenemos potencial gravitacional y está en reposo y no hay resorte, por lo tanto es la única, ¿no? Trabajo lo dejamos planteado como está. Y en B tenemos cinética solamente, porque no estamos elevados de ninguna altura. Vamos a reemplazar por los valores de las ecuaciones ahora. Masa es de 1 kilogramo, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la altura 1,5 metros. El trabajo es lo que tenemos que calcular. La velocidad de B es 3,6 metros sobre segundos, lo elevamos al cuadrado. ¿Les quedó así el planteo? Tenemos que despejar el trabajo, y ahí los compañeros me dicen de que les da fuerza de rozamiento AB, les llamamos así. No sé si se entiende mucho, pero fuerza de rozamiento AB. El trabajo quedó de menos 8,22 joules. Este menos nos está indicando de que es un trabajo que consume energía desde el momento A al B. Hay menor energía que es consumida por el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Bien? El bloque en el momento B tiene menos energía, 8,22 joules menos que la energía que hay en A. ¿Bien? Hasta ahí se entiende. Les dio así. Si no hay ninguna duda con este planteo, vamos al punto A. El punto A es un poquito más complicado. Pero fue una pregunta. Sí. En este punto, la fricción, en teoría siempre debería dar negativo por esta extracción de energía, o hay algunos casos que puede dar positivo. El trabajo para estos planteos donde hay fuerza de fricción y hay un momento inicial y un momento final o posterior, siempre es negativo. Salvo que vos lo plantees el trabajo sumado en el lado del B. Acá lo está planteado en el lado del A, o sea, el trabajo en el lado del A tiene que consumir energía. En el lado del B tiene que agregar energía. Si lo pones de este lado te va a dar positivo. Gracias, profe. Bien.
pero como está planteado, hay una disminución de energía en A de 8,22 joules para llegar a la energía que tenemos en B. ¿Bien? Ahora vamos al ítem A. Vamos a hacer el planteo acá y después lo continuamos en otra hoja, porque acá tenemos el diagrama. Nos pregunta, ¿cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento? Hay un rozamiento dinámico porque se está moviendo el bloque sobre la superficie horizontal, sea desde B hasta C. Para hacer eso, necesitamos calcular la fuerza de rozamiento, por un lado, y a partir de la fuerza de rozamiento podemos calcular cuál es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Recuerdan las unidades anteriores. Para no meter tantas fórmulas, vamos a primero calcular el trabajo y a partir del trabajo vamos a calcular la fuerza de rozamiento y luego el coeficiente de rozamiento. No meter tantas fórmulas en una sola, quiero decir. Energía de B, energía mecánica en B, más el trabajo de la fuerza de rozamiento desde B hasta C. Bien. Este trabajo que es diferente a este trabajo, ¿no? Estamos calculando este trabajo. Es igual a la energía mecánica en C. Bien. Como hay una pérdida de energía desde B hasta C, este trabajo nos va a dar negativo. Bien. Energía en B, ya dijimos que solamente tenemos energía cinética más el trabajo, que lo vamos a calcular para el posteriormente determinar cuál es el coeficiente de rozamiento. No lo vamos a meter todo acá para no hacer una fórmula grande. Es igual a la energía en C. ¿Qué energía hay en C? Puede ser que ninguna. Puede ser que ninguna. No hay energía cinética porque está detenido. No hay energía potencial gravitacional porque está sobre el suelo. Y no hay energía potencial elástica porque no hay resorte. Por lo tanto, no hay energía. C no está teniendo la energía mecánica en este momento. Entonces esto es 0. Bien. Hacemos el planteo, es 1/2 de masa velocidad de B al cuadrado más el trabajo es igual a 0. Reemplacen por los valores y me dicen cuánto da el trabajo de esa fuerza de rozamiento BC. Que sería esto, ¿no? Menos 6,48. Menos Sí, me dio 6, igual. Me dio lo mismo. Me dio igual. A mí también. menos 6,48 joules. A todos les da así. A los Sí. nuevos. ¿Bien? 6,48 joules negativo. Vamos a pasar a la otra hoja. Lo que necesitamos ahora es calcular a partir de este trabajo cuál es el coeficiente de rozamiento. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A mu por la normal, ¿no? Este mu es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Cuál es la normal que va a tener durante B hasta C ese bloque? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para determinar cuál es la normal. Tenemos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento, bien, tenemos la normal. Para calcular la normal, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde actúa esa fuerza, que es en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? Si esto se está moviendo hacia la derecha. Masa por aceleración.
Sí, pero específicamente para este caso tiene un valor, que es 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje Y. Hay aceleración o desaceleración en este caso, en el eje X, pero no en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. ¿Qué fuerza tenemos en el eje Y? Normal y peso en sentido opuesto. Entonces, eso lo igualamos a 0 y lo que nos queda es que normal es igual al peso. ¿A qué va a ser igual a normal? Masa por aceleración de la gravedad. La masa, ¿cuánto era? 1 kilogramo, ¿no? Aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La normal, entonces nos va a quedar 9,8. Pensé que era 10. 9,8 newton. ¿Bien? La normal, 9,8 newton. Ya tenemos esto, ahora tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Profe. Sí. No, que sí. Bien. 9,8, esto lo tenemos que calcular, y esto también lo tenemos que calcular. ¿Cómo determinamos la fuerza de rozamiento? A partir de lo que tenemos, que nosotros tenemos el trabajo, que era 6,48 joules negativo, podemos determinar la normal, la fuerza de rozamiento, perdón. Sería desde B a C esto. B a C. Por definición, aquí es igual el trabajo. Fuerza por fuerza. Coseno del ángulo por el desplazamiento. Fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo. Ahí introducimos la fuerza en cuestión. Está aquí. Fuerza de rozamiento, desplazamiento y coseno del ángulo. Coseno del ángulo, hicimos el planteo anteriormente, esto es 180 grados el ángulo. Pues el coseno del ángulo nos va a quedar como menos fuerza de rozamiento por desplazamiento, ¿no? El desplazamiento, ¿lo teníamos al valor ese? Vamos a volver a la hoja o vamos a la 2,7. Bien, desde aquí hasta aquí se desplazó 2,7 metros. Entonces, vamos a reemplazar por los valores. Esto dijimos que era menos 6,48 joules, menos la fuerza de rozamiento, no la conocemos, por 2,7 metros. Despejamos aquí, este menos con este menos se cancelan, si nosotros agarramos y multiplicamos ambos términos por menos 1, o pasamos un menos 1 dividiendo, y nos va a quedar 6,48 dividido 2,7 metros. Eso es la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto? 2,4. 2,4 newtons. Ya tenemos fuerza de rozamiento, ya tenemos normal, y a partir de esto podemos despejar mu es igual a fuerza de rozamiento sobre normal. Fuerza de rozamiento 2,4 newton dividido 9,8 newton. Se cancelan las unidades y tenemos que la fuerza, el coeficiente de rozamiento es de 0,24. 0,24 sin valor de unidad. El coeficiente de rozamiento dinámico para la superficie horizontal desde B hasta C es de 0,24. ¿Queda claro? ¿Quieren que repasemos el procedimiento? Por mí quedó claro, profe. Bien. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No, profe. ¿Nadie se perdió o hay algo que no entendió en el procedimiento del punto A, del ítem A? En el ítem A es lo que le puede pedir un coeficiente de rozamiento es
lo más trabajoso en cuanto a planteo de ecuaciones que hay en esta unidad, porque se incorpora fuerzas no conservativas, porque a partir tiene que incorporar el concepto de trabajo, o sea, conocer el concepto de trabajo y plantearlo en las ecuaciones, conocer la fuerza de rozamiento, el planteo de la fuerza de rozamiento, diagrama de cuerpo libre, el planteo de sumatoria de fuerza igual a cero, que sería de la segunda ley de Newton. O sea, se incorporan algunos términos o algunas que son extra unidad. Esto, si plantean directamente en el parcial normal es igual a peso, no siempre es así. En esta situación particular sí, pero no siempre es así. Así que no hay que hacer esta cuenta para determinar que la normal es igual al peso. Puede que existan otras fuerzas o que puedan que no estén en el mismo eje las dos fuerzas, y ahí la normal no es directamente igual al peso, sino de que tiene otros componentes. Ese es un error común que suele suceder en los exámenes. Bien, hechas estas aclaraciones, está claro el ejercicio, ya sea el punto B que hicimos inicialmente, que era cálculo de trabajo, que es el más sencillo, como el punto A, donde ya hay que hacer algunos pasos más. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pasamos y seguimos hacia adelante. Nadie tiene dudas. Bien. Este era el ejercicio 18. Ya estamos terminando, por lo tanto vamos a dejar un ejercicio como tarea, porque ya en la próxima clase vamos a comenzar con nueva unidad, que supongo que ya en el teórico vieron lo que es la unidad número 6, donde ya se ve impulso y cantidad de movimiento lineal y conservación de la cantidad de movimiento lineal. El que vamos a ver es el ejercicio número 9. Búsquenlo, vamos a repasarlo. El ejercicio número 9. Se dispara hacia arriba un bloque de 500 gramos sobre un plano con inclinación de 25 grados, con una rapidez inicial de 200 centímetros sobre segundos, como se muestra en la figura. ¿Qué distancia sobre el plano inclinado llegará a recorrer el bloque y detenerse? Es decir, llega a una distancia determinada, que es la que tenemos que calcular, y se detiene. O sea, la velocidad final del bloque es 0. Si el coeficiente de fricción entre sería el bloque, y el plano inclinado es de 0,15. Es un ejercicio de que, como incluye fricción, no se puede determinar directamente mediante cinemática, y mediante energía es una muy buena alternativa de solución. Por lo tanto, hay que plantearlo con conservación de la energía, teniendo en cuenta de que se incluye rozamiento o fricción, lo que es una fuerza no conservativa. ¿Bien? Van a tener que hacer algo de trigonometría para poder determinarlo. Es un ejercicio que es bastante completito de parcial, diría yo. ¿Bien? Así que inténtenlo resolver, y la clase que viene hacemos la resolución de este ejercicio para dar por cerrada la unidad. Bien. Bueno, profe. Les voy a cambiar de cámara, así nos vamos despidiendo. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio número 9 o alguna duda en general? Seguro alguna cuando lo corrijan. Cuando lo planteen. Sí, es un ejercicio de que van a tener que hacer lo que vimos hasta ahora y van a tener que ingeniárselas para hacer un planteo de que es trigonométrico. Así que no es tan lineal la resolución, o es aplicar una formulita
una receta más que una formulita que los que estuvimos viendo. No es exactamente repetir todos los pasos. ¿Conviene, profe, a ese pasarlo a un diagrama de cuerpo libre y multiplicar los valores por seno, coseno del ángulo de ese 25 grados? En algún momento van a necesitar, ustedes hagan el planteo por conservación de la energía y se van a dar cuenta que en algún momento van a necesitar hacer el planteo del diagrama de cuerpo libre. No es necesario hacer la resolución por Newton, pero sí van a tener que hacer un planteo del diagrama de cuerpo libre para ver los ángulos y cómo actúan el desplazamiento. Van a tener que hacer un diagramita. Hagan el planteo y vayan resolviendo y se van a dar cuenta de que les va a quedar en algún momento dos variables y una de esas dos variables se puede representar en función de la otra. Bueno, profe, nos Bien. vemos. Estamos viendo. Buena semana entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, profe, pasa buen día. gracias. Chao.